El imperio Sarani se extendía por cientos de sistemas estelares, cada mundo brillaba como una joya en el vacío. Su capital, Lurana Prime, se alzaba como la joya más brillante de todas. Torres de cristal y acero se alzaban como ríos helados contra el cielo estrellado, y cada salón de su palacio resplandecía de luz. Ese día, sin embargo, ningún brillo pudo aliviar el peso en el corazón de la princesa Ayer. Aira se sentó en la cámara del trono, donde los miembros del consejo se reunían en filas estrictas. Vestía la túnica tradicional de hilos de plata y seda azul, una prenda destinada a transmitir serenidad. Sin embargo, sus manos, ocultas entre los pliegues de la túnica, temblaban levemente. Su padre, el emperador, ocupaba el alto trono de autoridad. Su voz no titubeaba al dirigirse a la corte. El consejo ha hablado, declaró el emperador. Por el bien de la paz entre Serranis y la Federación Humana, mi hija Aira contraerá matrimonio. Esta unión marcará el comienzo de una alianza duradera. Las palabras eran agudas como un decreto ya grabado en piedra. La corte estalló en susurros, y el sonido resonó en la alta cúpula de la cámara. Aira alzó la vista. Padre, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Quién es el elegido? Siguió una pausa. Entonces llegó el nombre, pronunciado con cuidado. Rayyan. El nombre cobró fuerza incluso antes de que Aira pudiera comprenderlo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y la tensión llenó el aire. Varios nobles alienígenas susurraron advertencias. El humano despiadado, murmuró uno en voz baja. A Ahara se le encogió el pecho. Había escuchado fragmentos de historias que se transmitían a través de las fronteras. Rayyan era un soldado, un comandante, un guerrero del que se decía que era tan frío como las estrellas. Se rumoreaba que había luchado solo en campos de batalla, convirtiendo la derrota en victoria al aniquilar flotas enemigas sin vacilar. Se le consideraba una máquina de guerra, un hombre que no conocía la piedad. No tan humano, susurró Aira, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su voz no estaba destinada a la corte, pero el silencio tras el decreto de su padre la llevó lejos. La mirada del emperador se posó en ella, severa e inamovible. La paz requiere sacrificio, dijo. El vínculo quedará sellado. Aira bajó la mirada. Su pueblo había soportado décadas de tensión con la humanidad, conflictos fronterizos, escaramuzas que amenazaban con convertirse en una guerra interminable. Sabía lo que significaba esta alianza. No era solo un matrimonio. Era un escudo para su imperio, una oportunidad de salvar a su pueblo del fuego. Pero la imagen de un guerrero despiadado la esperaba en silencio. La angustia la llenó el corazón. Esa noche, Elra caminó sola por los jardines del palacio. El resplandor de las flores bioluminiscentes iluminaba su camino, y el cielo nocturno estaba cargado de estrellas. Intentó calmar sus pensamientos. Imaginó qué clase de hombre podría ser este humano. ¿La trataría como una compañera o como un premio de guerra? ¿La vería como una igual o como un deber impuesto? Intentó creer que había algo más en la historia que los rumores, pero su corazón seguía inquieto. Al día siguiente, los salones del palacio se llenaron de invitados. Llegaron representantes de la Federación Humana, con uniformes impecables y rostros firmes y disciplinados. En el centro se encontraba Rion. La primera vez que Aira lo vio se quedó paralizada. Era alto, con cabello oscuro corto y ojos que parecían tallados en piedra. No sonreía ni se inclinaba con la gracia natural de los cortesanos. En cambio, permanecía de pie con una fuerza serena, con una postura firme, incluso bajo la mirada de cientos de ojos alienígenas. Su rostro era ilegible, una máscara que ni bienvenido ni rechazado. Cuando su mirada se cruzó con la de Ayas, ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era crueldad lo que veía, sino algo más pesado, un silencio que hablaba de batallas libradas, cargas llevadas y decisiones tomadas en lugares donde no llegaba la luz. Apartó la mirada,
con el corazón acelerado, y la corte lo presentó formalmente. Este es Rayyan de la Federación Humana, honrado por sus victorias en el Cinturón de Orión, condecorado por su valentía en la defensa de Beira y elegido por su fuerza para proteger esta alianza. Rian hizo una reverencia, no profunda, pero con el respeto suficiente para cumplir con el protocolo. Su voz, al hablar, era firme y baja. Estoy aquí para honrar el vínculo entre nuestros pueblos. Ni más ni menos. La corte observaba con inquietud. Para ellos, su moderación confirmaba su fría reputación. Aira lo observó en silencio, buscando alguna señal de calidez, pero su máscara no se rompió. Más tarde, cuando terminó la audiencia, Aira se encontró caminando por un pasillo flanqueado por altos ventanales. Las estrellas se extendían infinitamente afuera. Unos pasos resonaron tras ella. Se giró y vio a Rayyan acercándose. «Princesa», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Comandante Rayyan», respondió ella con voz formal. «Hablan de ti como si fueras una espada inagotable». Su expresión permaneció inmutable. «Las espadas son herramientas», dijo. «¿Solo soy un soldado?», preguntó Aira, ladeando la cabeza. «Dicen que acabaste guerras con tus manos, que flotas enteras se derrumbaron ante ti. Te llaman despiadado». Rayyan guardó silencio. Por un instante, su mirada se desvió hacia las estrellas más allá de la ventana. «Despiadados es como llaman a quienes actúan cuando otros dudan. Hago lo que debe hacerse». Ra contuvo la respiración. Sus palabras no eran ni jactancia ni disculpa. Eran simplemente la verdad, transmitida con la calma de un hombre que ha caminado sobre el fuego demasiadas veces. Cuando se volvió hacia ella, sintió el peso de su mirada. Ni cruel, ni gentil, simplemente firme. Se encontró buscando algo más allá de la máscara. Sin embargo, todo lo que encontró fue silencio. Con el paso de los días, el palacio se preparaba para la unión ceremonial. Los cortesanos decoraban los salones con estandartes, y enviados de estrellas lejanas llegaban para presenciar la unión. Sin embargo, los susurros seguían a todas partes. Ella se casará con el despiadado humano. ¿Durará realmente la paz con un hombre así? ¿Qué clase de futuro le espera a nuestra princesa? Aya llevaba estas palabras consigo. Cada susurro le oprimía el corazón, recordándole la sombra proyectada por la reputación de Rayyan. Aún así, no podía negar los momentos que la perturbaban. Notó cómo Rayyan se movía con precisión, sin desperdiciar palabras, sin mostrar orgullo. Cuando los oficiales cuestionaban su presencia, no alzaba la voz. Cuando los sirvientes se inclinaban ante él, los reconocía con un gesto. No había crueldad en sus acciones, solo disciplina. Como un hombre sujeto a reglas que solo él entendía. Y, sin embargo, su miedo persistía. La noche anterior a la ceremonia de compromiso, Aira se encontraba en un balcón con vistas a la capital. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte como ríos de fuego. Apretó las manos contra la barandilla, intentando contener la respiración. Tras ella, una voz dijo: «No quieres esto». Se giró bruscamente. Rayyan permanecía en las sombras, observándola con esos mismos ojos firmes. Ara tragó saliva. «La paz requiere sacrificio», repitió las palabras de su padre. «Si mi miedo es el precio, que así sea». Rayyan se acercó, aunque a una distancia, respetando su espacio. «No me malinterpretes, princesa. Yo tampoco pedí este vínculo. Pero si debe ser así, ten esto en cuenta. No te haré daño. Mi tarea es proteger la paz, no encadenarte». Sus palabras flotaron en el aire. Por primera vez, Aira vio un leve destello tras su máscara. No era calidez, sino una promesa de contención, como si llevara muros construidos para proteger a otros del fuego interior. Asintió lentamente. Su miedo no había desaparecido, sino que se había transformado. Ya no era miedo a la crueldad, sino miedo al hombre desconocido que se alzaba ante ella.
un humano tallado por la guerra, pero atado por el deber. La noche se hizo más profunda y el silencio los envolvió. Miró las estrellas, y en su corazón, susurró la pregunta que la guiaría en los días venideros. ¿Quién era Rian? ¿Y el guerrero despiadado al que temían? ¿O algo más oculto bajo la máscara de piedra? La respuesta, ella sabía, moldearía no solo su vida, sino también el destino de dos civilizaciones. El imperio de los Serrani se extendía por cientos de sistemas estelares, cada mundo brillaba como una joya en el vacío. Su capital, Lurana Prime, se alzaba como la joya más brillante de todas. Torres de cristal y acero se alzaban como ríos helados contra el cielo estrellado, y cada salón de su palacio resplandecía de luz. Ese día, sin embargo, ningún brillo pudo aliviar el peso en el corazón de la princesa Ayer. Ayira se sentó en la cámara del trono, donde los miembros del consejo se reunían en filas estrictas. Vestía la túnica tradicional de hilos de plata y seda azul, una prenda destinada a transmitir serenidad. Sin embargo, sus manos, ocultas entre los pliegues de la túnica, temblaban levemente. Su padre, el emperador, ocupaba el alto trono de autoridad. Su voz no titubeaba al dirigirse a la corte. El consejo ha hablado. El emperador declaró, por el bien de la paz entre los Serranis y la Federación Humana, mi hija Aira contraerá matrimonio. Esta unión marcará el comienzo de una alianza duradera. Las palabras eran nítidas como un decreto ya grabado en piedra. La corte estalló en susurros, cuyo eco resonó en la alta cúpula de la cámara. Aira alzó la vista. Padre, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Quién es el elegido? Siguió una pausa. Entonces llegó el nombre, pronunciado con cuidado. Rayyan. El nombre cobró fuerza incluso antes de que Aira pudiera comprenderlo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y la tensión llenó el aire. Varios nobles alienígenas susurraron advertencias. Él, humano despiadado. Uno murmuró en voz baja. A Ara se le encogió el pecho. Había oído fragmentos de historias que trascendían fronteras. Rayyan era un soldado, un comandante, un guerrero del que se decía que era tan frío como las estrellas. Corrían rumores de campos de batalla donde se había mantenido solo, convirtiendo la derrota en victoria al aniquilar flotas enemigas sin dudarlo. Lo llamaban una máquina de guerra, un hombre que no conocía la piedad. No esa humana, susurró Aira, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su voz no estaba destinada a la corte, pero el silencio tras el decreto de su padre la llevó lejos. La mirada del emperador se posó en ella, severa e inamovible. La paz requiere sacrificio, dijo. El vínculo será mar. Aira bajó la mirada. Su pueblo había soportado décadas de tensión con la humanidad, conflictos fronterizos, escaramuzas que amenazaban con convertirse en una guerra interminable. Sabía lo que significaba esta alianza. No era solo un matrimonio. Era un escudo para su imperio, una oportunidad de salvar a su pueblo del fuego. Pero la imagen de un guerrero despiadado esperándola en silencio la llenó de pavor. Esa noche, Elra caminó sola por los jardines del palacio. El resplandor de las flores bioluminiscentes iluminaba su camino, y el cielo nocturno estaba cargado de estrellas. Intentó calmar sus pensamientos. Imaginó qué clase de hombre podría ser este humano. La trataría como una compañera o como un premio de guerra. La vería como una igual o como un deber impuesto. Intentó creer que había algo más en la historia que los rumores, pero su corazón seguía inquieto. Al día siguiente, los salones del palacio se llenaron de invitados. Llegaron representantes de la Federación Humana, con sus uniformes impecables, sus rostros firme y disciplinado. En el centro se encontraba Rian. La primera vez que Aira lo vio, se quedó paralizada. Era alto, con cabello oscuro corto y ojos que parecían esculpidos en piedra. No sonrió ni se inclinó con la gracia natural de los cordeleros. En cambio, se mantuvo firme, con una postura firme,
incluso bajo la mirada de cientos de ojos alienígenas. Su rostro era indescifrable, una máscara que ni acogía ni rechazaba. Cuando su mirada se cruzó con la de Aya, ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era crueldad lo que veía, sino algo más pesado, un silencio que hablaba de batallas libradas, cargas llevadas y decisiones tomadas en lugares donde no llegaba la luz. Apartó la mirada, con el corazón acelerado, y la corte lo presentó formalmente. Este es Rayyan de la Federación Humana, honrado por sus victorias en el Cinturón de Orión, condecorado por su valentía en la defensa de Beira y elegido por su fuerza para proteger esta alianza. Ryan hizo una reverencia, no profunda, pero con el respeto suficiente para cumplir con el protocolo. Su voz cuando habló con firmeza y en voz baja. Estoy aquí para honrar el vínculo entre nuestros pueblos. Ni más ni menos. La corte observaba con inquietud. Para ellos, su moderación confirmaba su fría reputación. Aira lo observó en silencio, buscando alguna señal de calidez, pero su máscara no se rompió. Más tarde, cuando terminó la audiencia, Aira se encontró caminando por un pasillo bordeado de altos ventanales. Las estrellas se extendían infinitamente afuera. Unos pasos resonaron tras ella. Se giró y vio a Rayyan acercándose. «Princesa», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Comandante Rayyan», respondió ella con voz formal. «Hablan de ti como si fueras una espada que nunca se desafila». Su expresión no cambió. «Las espadas son herramientas», dijo. «Solo soy un soldado». «¿Solo?», preguntó Aira, ladeando la cabeza. «Dicen que terminaste guerras con tu mano. Que flotas enteras se derrumbaron ante ti. Te llaman despiadado». Rayyan guardó silencio un momento. Sus ojos se desvió hacia las estrellas más allá de la ventana. «Despiadados es como llaman a quienes actúan cuando otros dudan. Hago lo que debe hacerse». Ra contuvo la respiración. Sus palabras no eran ni jactancia ni disculpa. Eran simplemente la verdad, transmitida con la calma de un hombre que ha caminado sobre el fuego demasiadas veces. Cuando se volvió hacia ella, sintió el peso de su mirada. No cruel, ni gentil, simplemente firme. Se encontró buscando algo más allá de la máscara. Sin embargo, todo lo que encontró fue silencio. Con el paso de los días, el palacio se preparaba para la unión ceremonial. Los cortesanos decoraban los salones con estandartes, y enviados de estrellas lejanas llegaban para presenciar la unión. Sin embargo, los susurros seguían a todas partes. Ella se casará con el despiadado humano. ¿Durará realmente la paz con un hombre así? ¿Qué clase de futuro le espera a nuestra princesa? Aira llevaba estas palabras consigo. Cada susurro le oprimía el corazón, recordándole la sombra proyectada por la reputación de Rayyan. Aún así, no podía negar los momentos que la inquietaban. Pensamientos. Observó cómo Rayyan se movía con precisión, sin desperdiciar palabras, sin mostrar orgullo. Cuando los funcionarios cuestionaban su presencia, no alzaba la voz. Cuando los sirvientes se inclinaban ante él, los reconocía con un gesto. No había crueldad en sus acciones, solo disciplina. Como un hombre sujeto a reglas que solo él entendía. Y, sin embargo, su miedo persistía. La noche anterior a la ceremonia de compromiso, Aira se encontraba en un balcón con vistas a la capital. La luz de la ciudad se extendía por el horizonte como ríos de fuego. Apretó las manos contra la barandilla, intentando controlar la respiración. Tras ella, una voz habló. «No quieres esto», se giró bruscamente. Rayyan permanecía en las sombras, observándola con esos mismos ojos firmes. Aira tragó saliva. «La paz requiere sacrificio», repitió las palabras de su padre. «Si mi miedo es el precio, que así sea». Rayyan se acercó, aunque a una distancia, respetando su espacio. «No me malinterpretes, princesa. Yo tampoco pedí este vínculo. Pero si debe serlo, que sepas esto. Lo haré. No te haré daño».
Mi tarea es proteger la paz, no encadenarte. Sus palabras flotaron en el aire. Por primera vez, Aira vio un leve destello. Tras su máscara, se sentía algo. No calidez, sino una promesa de moderación, como si llevara muros construidos para proteger a otros del fuego interior. Ella asintió lentamente. Su miedo no había desaparecido, sino que se había disipado. Ya no era miedo a la crueldad, sino miedo al hombre desconocido que se alzaba ante ella, un humano tallado por la guerra, pero atado por el deber. La noche se hizo más profunda y el silencio los envolvió. Miró las estrellas, y en su corazón, susurró la pregunta que la guiaría en los días venideros. ¿Quién era Rian? ¿El guerrero despiadado al que temían o algo más oculto bajo la máscara de piedra? La respuesta, ella sabía, moldearía no solo su vida, sino el destino de dos civilizaciones. La mañana del primer encuentro formal entre la princesa Ayer y el comandante Rian llegó con una silenciosa carga que se extendió por cada rincón del palacio. A través de las ventanas, el cielo sobre Lana Prime brillaba con el resplandor de dos soles, mientras que la ciudad bullía preparándose para el gran evento. Estandartes de plata y azul, colores del imperio Serrani, ondeaban contra el viento, y desde la órbita, naves humanas brillaban como espadas distantes vigilando. Dentro del palacio, Aira estaba de pie frente a un alto espejo. Sus asistentes trabajaban en silencio, arreglando su túnica de hilos de cristal tejidos. La prenda era hermosa, destinada a mostrar dignidad, pero Aira sentía como si llevara una jaula de luz. Su corazón estaba inquieto, sus pensamientos giraban en torno al hombre al que estaba destinada a unir su vida. Riane, su presencia en su memoria desde su primer encuentro aún persistía. Recordó cómo sus ojos se habían fijado en los suyos, firmes, agudos e ilegibles. No fue cruel en ese momento, pero tampoco fue amable. Era como una montaña que no revelaba emoción alguna, pero que llevaba en su interior un peso infinito. «Princesa», susurró un asistente en voz baja. «¿Se encuentra mal?» Aira forzó una sonrisa serena. «Estoy preparado. Vámonos». El gran salón del palacio estaba lleno de invitados de ambos bandos. Los enviados humanos estaban en filas ordenadas, con sus uniformes oscuros y estrictos, y sus rostros reflejaban disciplina y control. Frente a ellos, los nobles serranianos se adornaban con túnicas brillantes, con joyas que brillaban como estrellas capturadas. El aire estaba cargado de tensión, pues muchos dudaban de esta unión. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar en contra del decreto del emperador. En el centro del salón, los dos debían estar juntos ante la multitud. Riane llegó primero. Sus pasos eran firmes, pausados, cada movimiento con la precisión de un soldado. Vestía el oscuro uniforme ceremonial de la Federación Humana, decorado únicamente con el escudo plateado de su mando. Sin corona de oro, sin adornos, solo acero y tela. Sin embargo, su presencia llenaba el salón como si llevara consigo la gravedad de todo un ejército. Cuando Aira entró, los susurros se extendieron entre la reunión. Caminaba con gracia, aunque su corazón latía con fuerza bajo su apariencia tranquila. Al llegar al centro, estaba a unos pasos de él. Sus miradas se cruzaron de nuevo. En ese instante, el silencio invadió la sala. Los nobles de Serrani lo observaban con recelo, los humanos con orgullo. Pero Aira sintió una tormenta distinta en su interior. Había esperado crueldad en su mirada, arrogancia en su postura. Sin embargo, no la había. Estaba sereno, casi demasiado sereno, como si hubiera construido muros alrededor de cada parte de su alma. La ceremonia comenzó. El emperador se levantó, su voz se oyó por toda la asamblea. Hoy marca el comienzo de la unidad. Los elegidos de la humanidad y los elegidos de Serranis están ante nosotros. Aunque diferentes en sangre, unirán nuestros futuros en uno solo. Que este vínculo proteja nuestros mundos del fuego de la guerra. Siguieron los aplausos, pero eran rígidos e inciertos. Muchos aplaudieron por deber, no por fe.
Rian hizo una ligera reverencia al emperador y luego volvió la mirada hacia Aira. Princesa, dijo, con voz tranquila, que se oyó por toda la sala. Honro el vínculo que nos une. Las palabras fueron formales, quizá ensayadas, pero no transmitían falsa calidez. Aira entreabrió los labios y respondió con igual formalidad. Yo también honro el vínculo por el bien de la paz. La multitud aceptó el intercambio como un ritual. Sin embargo, para Aira, era más que un guión. Examinó su rostro, esperando ver algún atisbo de afecto, pero la máscara de calma no se rompió. Cuando terminaron las palabras formales, el salón se transformó en una celebración. La música llenó el aire y los sirvientes trajeron bandejas de comida de ambas culturas. Sin embargo, bajo el sonido de los instrumentos y las risas, persistía la tensión. Los nobles susurraban entre sí. El humano parece una espada a punto de atacar. Nuestra princesa es demasiado gentil para un hombre así. ¿Puede la paz sobrevivir a semejante unión? Aira escuchó las palabras, aunque ninguna le fue dirigida directamente. Mantuvo la expresión serena, ocultando la inquietud en su pecho. Rian, mientras tanto, se movía con disciplina. Hablaba poco, solo respondía cuando se le dirigían las palabras, con palabras breves y respetuosas. Cuando los nobles le preguntaban por sus victorias, no se jactaba. La guerra había terminado, era todo lo que decía. Cuando los enviados elogiaban su fuerza, asentía una vez sin orgullo. Su restricción. Esos pensamientos se escondían tras su máscara de calma. Una noche, la corte real ofreció un gran banquete para recibir a los enviados de las provincias exteriores. El gran salón resplandecía con una luz dorada. Los músicos tocaban suaves melodías y los sirvientes llevaban bandejas de frutas enjolladas y copas de cristal llenas de vinos dulces. Alira entró en el salón vestida con una vaporosa túnica de seda blanca, el color de la paz en la cultura de Serrani. A su lado, como siempre, caminaba Rayyan con su uniforme oscuro. Los nobles lo miraban con cansancio. Algunos mantenían la distancia. Otros se acercaban con rígida cortesía, ofreciendo palabras que llevaban filo oculto. Debe estar orgulloso, comandante, dijo un noble con una leve sonrisa. Para ganar la paz con el golpe de tu espada. La paz nunca se gana fácilmente, respondió Rayyan sin alzar la voz. Debe ser cautelosa. Su tranquila respuesta dejó al noble en silencio. Aira observó este intercambio en silencio. Cada palabra que pronunciaba era mesurada, cada movimiento controlado. Nunca permitió que se notara el orgullo ni la ira. Se preguntó cuánto tiempo podría vivir un hombre con tal moderación. Mientras el festín continuaba, Aira se cansó de las constantes miradas y susurros. Se disculpó de la mesa principal y caminó hacia el balcón, buscando aire fresco. El cielo nocturno se extendía sobre él, con estrellas esparcidas como diamantes sobre terciopelo negro. Por un instante, cerró los ojos, deseando escapar del peso de su deber. Se oyeron pasos detrás de ella. Rayyan la había seguido. Te levantaste de la mesa, dijo simplemente. Necesitaba silencio, respondió ella. Demasiados ojos me observan. Demasiadas voces dicen lo que no quieren decir. Él permaneció de pie junto a ella, contemplando las estrellas. Aprendes a soportarlo. Los ojos siempre observan. Las voces siempre hablan. Aira se volvió hacia él con voz suave. ¿Nunca te preocupa? Apretó ligeramente la mandíbula. Antes sí. Ahora lo ignoro. Antes Aira pudiera responder, un movimiento brusco captó su atención. De los arcos en sombras del balcón emergió una figura, envuelta en una tela oscura. En un movimiento veloz, una espada brilló a la luz de la luna, apuntando directamente a Aira. Todo sucedió en un instante. Rayyan se movió como un rayo. Se interpuso entre Aira y el atacante, deteniendo el golpe con el antebrazo. La espada cortó tela y piel, pero Rayyan no se inmutó. Con la otra mano, golpeó la muñeca del atacante, obligándolo a caer.
Un segundo asalento saltó de entre las sombras, pero Rayyan fue aún más rápido. Tiró de Aira tras él, con su cuerpo como escudo, y respondió al golpe con despiadada precisión. 2 movimientos, un codazo en el pecho, un barrido de pierna, y la segunda figura se desplomó en el suelo. Los guardias finalmente se abalanzaron sobre ellos, pero el peligro ya había pasado. Rayyan se quedó de pie junto a los atacantes caídos, respirando con normalidad y con la mirada penetrante. La sangre manaba del corte en su brazo, pero él no parecía darse cuenta. Elra lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La velocidad, la precisión, la despiadada eficacia de su defensa. La aterrorizaba y la reconfortaba a la vez. La había salvado sin dudarlo, pero la frialdad de sus acciones la hacía temblar. Los guardias detuvieron a los atacantes y los arrastraron ante el emperador. La corte estalló en caos. Los nobles gritaban, enviados que exigen respuestas. «Ascense en palacio», gritó una voz. «¿Quién los envió?», preguntó otra. «Es el humano responsable», siseó un noble. Rayyan ignoró el caos. Se giró hacia Aira con la mirada firme. «Te han hecho daño». Aira negó con la cabeza, aún recuperando el aliento. «No, gracias a ti». Solo entonces se miró el brazo, donde la sangre le manchaba la manga. «No es nada». El emperador se levantó, su voz atronadora resonó por el pasillo. «Basta. Estos traidores responderán por su crimen». Se giró hacia Rayyan. «Has protegido a la princesa con tu propia vida. El imperio te debe una». Pero no todos compartían esta opinión. Algunos nobles susurraban más alto ahora, envalentonados por el miedo. ¿Viste cómo golpeó como una bestia en el campo de batalla? Es demasiado peligroso para estar al lado de nuestra princesa. Si esto es misericordia, temo su crueldad. Las palabras hirieron a Aira, aunque no iban dirigidas a ella. Miró a Rayyan, erguido, silencioso, ensangrentado, pero imperturbable. Él no se defendió, no respondió a sus dudas. Su silencio habló más fuerte que cualquier negación. Más tarde esa noche, después de que el salón se vaciara y se llevaran a los atacantes para interrogarlos, Aira se encontró caminando por los pasillos del palacio. Sus pasos la llevaron a la sala médica donde Rayyan estaba sentado, mientras un sanador le vendaba la herida. Él permaneció en silencio, con la mirada distante, como si ya se preparara para la siguiente batalla. Cuando el sanador se fue, Aira dio un paso al frente. «¿Por qué no hablaste?», preguntó. Ryan la miró con calma. «Las palabras no cambian nada. Creerán lo que quieran». «Me salvaste», dijo con voz temblorosa. «Pero te llaman peligroso». Su expresión permaneció inmóvil. «No se equivocan», se quedó sin aliento. «¿Qué quieres decir?». Rayyan se puso de pie, su alta figura proyectando una larga sombra. «En el campo de batalla, la piedad puede significar la muerte para ti, para tus soldados, para los inocentes atrapados en la guerra. Así que yo, lo que debe hacerse sin vacilar. Por eso me llaman despiadada. Y tienen razón. Soy despiadada porque la vacilación cuesta vidas». Aira lo miró fijamente, con las palabras atoradas en la garganta. No vio orgullo en su confesión, ni arrogancia, solo verdad, dura e inquebrantable. Finalmente, susurró, «y aún así me protegiste». Sus ojos se suavizaron ligeramente, lo justo para que ella lo notara. «Ese es mi deber». Su corazón dolía de conflicto. Le temía, sí, pero también sentía el atisbo de confianza. El hombre capaz de destruir flotas había elegido protegerla con su propio cuerpo. Era despiadado, pero tenía un propósito. Los días siguientes se volvieron tensos. El intento de asesinato desató interminables debates en el consejo. Algunos exigían que se retrasara el matrimonio por temor a más ataques. Otros insistían en que la unión avanzara rápidamente para demostrar fuerza. Durante todo aquel proceso, Rayyan permaneció en silencio,
de pie junto a Aira como un muro inquebrantable. Para Aira, el mundo había cambiado. Ya no podía verlo solo como el humano despiadado de los rumores. Había visto su sacrificio, su escudo, su lealtad. Sin embargo, el misterio de su corazón permanecía. ¿Actuaba solo por deber? ¿O se escondía algo más profundo tras esos muros de silencio? Una noche, incapaz de soportar más las preguntas, lo buscó. Lo encontró en el campo de entrenamiento, practicando solo. Sus movimientos eran precisos y ágiles, cada golpe resonaba con disciplina. Él notó su presencia, pero no se detuvo. «Comandante», dijo en voz baja, acercándose. «Dime la verdad. ¿Me ves solo como un deber?» Bajó el arma lentamente, girándose para mirarla. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes como siempre. «Princesa, me dieron este vínculo para proteger la paz. Esa es mi tarea. Pero cuando te protegí, no fue solo un deber. Fue una decisión». Su corazón dio un vuelco. Una decisión. La palabra resonó en su interior. Comprendió entonces que la confianza no se daba con grandes discursos ni votos formales. Se forjaba en instantes, en acciones que hablaban más fuerte que las palabras. Y aunque su máscara permanecía, sintió que se había formado una grieta lo suficiente como para vislumbrar al hombre que se escondía debajo. Por primera vez, Aira no susurró con miedo. En cambio, susurró con silenciosa fuerza. «Entonces, quizás pueda aprender a confiar en ti». Rayyan no dijo nada, pero en su silencio, creyó ver un leve cambio, una sombra de alivio cruzando sus ojos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el palacio, Aira permaneció despierta. Pensó en la espada que casi la había alcanzado, en el hombre que había recibido el golpe, en el despiadado soldado que había elegido protegerla. El miedo aún persistía, pero ahora se alzaba junto a algo más. Esperanza. Esperanza de que bajo la máscara del despiadado humano, hubiera un hombre al que algún día podría comprender. El palacio de Serranus se alzaba bajo la brillante luz plateada de las lunas gemelas. Sus torres brillaban como lanzas de cristal contra el cielo oscuro. Sin embargo, la belleza del momento no pudo calmar la tormenta que se avecinaba en el interior de sus muros. Se habían citado buques de guerra cerca de las fronteras exteriores. Un viejo enemigo, tanto de los humanos como de Seranis, había recuperado fuerzas. La frágil pieza que el matrimonio debía proteger ahora estaba al borde del colapso. La princesa caminaba por los largos pasillos con paso firme, aunque sentía un gran pesar. A cada esquina que giraba, veía rostros preocupados, consejeros susurrando, soldados corriendo, sirvientes con mensajes urgentes. El imperio se preparaba para la guerra, pero el miedo era más profundo de lo que una armadura de acero podía proteger. Entró en la cámara del consejo, donde las voces se alzaron con fuerza. Los altos nobles discutían con los consejeros de defensa, cada uno gritando más fuerte que el otro. En el centro, Rayyan permanecía en silencio, con la postura erguida, su presencia serena como una piedra. Un consejero lo señaló con ira. «Es su culpa. Los enemigos ven a este humano despiadado como una amenaza y se unen contra nosotros. Debemos expulsarlo antes de que ataquen». Otro consejero negó con la cabeza. «Palabras insensatas. Sin su fuerza, ¿quién nos protegerá cuando las flotas desciendan?» Aira levantó la mano. La cámara quedó en silencio lentamente. Sus ojos recorrieron un rostro tras otro. «Basta», dijo con firmeza. «Estamos al borde de la guerra. Ahora no es el momento de que el miedo nos divida. La cuestión no es si expulsamos a un hombre, sino si nos mantenemos unidos como uno solo». Su mirada finalmente se dirigió a Rayyan. «Comandante, hable. ¿Qué ve en esta amenaza?» Rayyan dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero el peso de la batalla se palpaba en cada palabra. «La flota que se reúne en las fronteras pertenece al dominio de Verón. Son viejos enemigos, astutos y crueles.
Ven la debilidad de nuestra alianza. Atacarán para destruirla, y no se detendrán hasta que nuestro imperio caiga o el suyo. Los nobles se estremecieron ante su tono. Continuó. Si quieres la paz, debemos luchar por ella. Sin miedo, sin vacilaciones. Debemos enfrentarlos de frente. Sus palabras provocaron asombro y pavor en la cámara. Muchos aún dudaban de él. Sin embargo, nadie podía negar la certidumbre en su voz. Aira se acercó a él. ¿Y si luchamos? ¿Me apoyarás? Se giró. La miró fijamente, firme como siempre. Juré protegerte, princesa. Mi lugar está a tu lado en la batalla o más allá. Su corazón se estremeció ante la certeza de sus palabras. Supo entonces que su decisión ya estaba tomada, aunque no la había dicho en voz alta. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Se alistaron los buques de guerra, se probaron las armas, los soldados se entrenaron bajo la atenta mirada de los comandantes. Los grandes salones del palacio resonaban con el zumbido de los motores, el estruendo de las armaduras y los susurros de las oraciones. Aira se movía entre su gente, hablando con los soldados, consolando a los preocupados, mostrando su presencia para que no perdieran la esperanza. A cada paso, Rayyan estaba cerca, con su mirada penetrante observando, su serena fortaleza como un ancla contra la tormenta. La noche anterior a la partida, Aira se paró una vez más en el alto balcón donde a menudo había hablado con Rayyan. Las estrellas se extendían infinitamente por el cielo. Sintió su presencia antes de que él hablara. «Deberías descansar, princesa», dijo en voz baja. Ella se giró hacia él. «¿Cómo puedo descansar si mañana puede decidir el destino de nuestros mundos?» Su mirada se suavizó, aunque su rostro permaneció sereno. «Llevas el peso de tu gente. Pero recuerda, no estás solo. Por eso estoy aquí». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Aira se acercó, sus ojos se encontraron con los de él. «Rayyan, si mañana trae la victoria, dejaré clara mi decisión ante todos. No por deber, no porque el consejo lo ordene, sino porque la elijo yo mismo». La miró, con la sorpresa brillando por primera vez en sus ojos. Luego inclinó la cabeza ligeramente. «Entonces mañana lucharé con todo mi ser, no solo por la paz, sino por la decisión que tomarás». Al día siguiente, la flota de Serranis se elevó en los cielos. Naves con forma de alas plateadas se extendieron por el vacío. Sus motores brillaban con una luz feroz. En el centro de la nave de mando se encontraba la princesa Aira, vestida no con seda real, sino con una armadura adecuada para la batalla. Junto a ella estaba Rayyan, su presencia un muro de fuerza inquebrantable. La flota enemiga parecía una tormenta en el horizonte de estrellas. Las naves de guerra Veyron eran negras y dentados, afilados como garras, su número era inmenso y amenazante. El primer choque fue rápido. El fuego láser iluminó el vacío como rayos de fuego. Las explosiones florecieron en silencio, las naves se retorcieron y se desmoronaron. Los Serranis lucharon con valentía, pero los Veyron presionaron con fuerza, sus formaciones cerradas e implacables. En la cubierta de mando, Rayyan se movía con serena precisión. Dirigía la flota con estrategias que nadie había imaginado, previendo las maniobras enemigas, atacando donde eran más débiles, retirándose donde el peligro era mayor. Sus órdenes atravesaban la confusión, su voz firme incluso mientras la batalla rugía. Sin embargo, incluso con su habilidad, el enemigo se acercaba. En un momento, un grupo de naves Bond rompió las líneas, dirigiéndose directamente hacia la nave de mando. Los guardias de Aira entraron en pánico, pero Rion se mantuvo firme. «Manténganse firmes», ordenó. «Princesa, con su mando, podemos atacar ahora, pero debemos correr el riesgo». El corazón de Aira latía con fuerza. Las vidas de miles se balanceaban en su voz. Respiró hondo y dio la orden. «Hazlo». El plan de Rayyan se desplegó con gran precisión. La flota se dividió,
atrayendo a los atacantes a una trampa. Un ataque repentino los envolvió, aplastando al grupo enemigo en una llamarada de fuego. Las lágrimas se extendieron por el comunicador. La situación comenzó a cambiar. Con cada movimiento, Aira y Rayyan permanecieron unidos, sus voces guiando a la flota como una sola. Donde uno era audaz, el otro era cuidadoso. Donde uno vacilaba, el otro daba fuerza. Lentamente, las formaciones Veyron se desintegraron. Finalmente, tras largas horas de batalla, la nave insignia enemiga fue acorralada. Aira se mantuvo erguida, con voz firme, mientras declaraba por el comunicador, al comandante Veyron: «Retírense ahora o se enfrentarán a la derrota final. No romperás esta alianza». Se hizo el silencio. Entonces, lentamente, las naves enemigas comenzaron a retirarse, retrocediendo hacia el oscuro vacío. La batalla estaba ganada. La flota de Serranis estalló en triunfo, con voces que se alzaban en vítores y alivio. Sin embargo, en el corazón de la cubierta de mando, la mirada de Aira se volvió hacia Rayyan. Su rostro sereno no mostraba orgullo ni celebración, solo una silenciosa vigilancia. «La victoria es tuya, princesa», dijo en voz baja. «No», respondió ella con firmeza. «La victoria es nuestra». Cuando la flota regresó, las puertas del palacio se abrieron de par en par. Los ciudadanos llenaron las calles, vitoreando a su princesa, alabando a los soldados y susurrando con asombro sobre el humano que los había guiado a la victoria. En la gran corte, el consejo se reunió una vez más. Muchos esperaban que Aira declarara la unión completa por deber. Pero cuando se presentó ante ellos, sus palabras fueron diferentes. «Pueblo de Serranis», comenzó, con voz clara y firme. «Una vez dudaron de este hombre. Lo llamaste despiadado, temiste su fuerza y cuestionaste su lugar a mi lado. Pero lo viste en batalla. Viste cómo su mente nos salvó, cómo su coraje nunca flaqueó, cómo su lealtad se mantuvo inquebrantable. Me dijeron que me casara por deber, pero hoy elijo por mí misma». Volvió la mirada hacia Ryan y se encontró con la suya. «Lo elijo no como un nosotros, Apon, no como una sombra de miedo, sino como quien luchó a mi lado, quien cargó con el peso para que otros pudieran vivir. Lo elijo no porque deba hacerlo, sino porque confío en él». La sala se sumió en el silencio. Luego, lentamente, los aplausos aumentaron, extendiéndose hasta que la cámara retumbó con aprobación. Incluso aquellos que alguna vez dudaron inclinaron la cabeza. Por primera vez, la máscara de Rayyan se rompió por completo. Dio un paso al frente y se inclinó ante ella. No como un soldado ante un comandante, sino como un hombre ante la mujer a su lado. «No te fallaré, princesa», dijo. «Y no te abandonaré, Rayyan», respondió ella. La alianza de Serranis y la humanidad se mantuvo más fuerte que nunca. La guerra los había puesto a prueba. El consejo había dudado de ellos. Las estrellas los habían desafiado. Sin embargo, resistieron. A medida que los días se convertían en semanas, el imperio comenzó a sanar, y Aira se encontró ya no mirando a Riane con miedo, sino con una confianza que se profundizaba cada día. Ya no era el humano despiadado que una vez temió. Era su compañero, su escudo y el hombre que había elegido con todo su corazón. Y así, bajo las lunas plateadas de Serranis, la historia de la princesa alienígena y el humano que una vez temió por su crueldad se convirtió no en una historia de miedo, sino de fuerza, decisión y confianza. Una historia que ambos mundos recordarían durante generaciones.